Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video, les doy la bienvenida al taller de lencería. Como se ve en la portada, nosotros vamos a realizar hoy el molde de la tanga clásica, pero quiero hacer una pequeña advertencia, que este molde no se realiza con la tabla de talles con la que realizamos el culot. Es una diferente, ya que va a comprometer dos medidas, que es el contorno de cadera y el alto de tiro. En la clase, cuando lo hicimos presencial y virtual, sí lo habíamos hecho, pero para que ustedes no se olviden, lo vamos a volver a realizar. Yo lo que les quiero compartir es esta parte de acá, en la que tenemos, bueno, cómo tomar la medida de la cadera, que es la parte más ancha del cuerpo que tenemos, está a lo que es la mitad de la cola, para que ustedes se hagan una referencia. Eso es el contorno de cadera que lo pueden medir. Y otra medida es la altura de tiro, que lo van a tomar desde la cintura hasta la base de donde estén sentadas. Es decir, que va a tomar desde la cintura hasta la base de la cola. A estas medidas que nosotros vamos a tomar, vamos a ver si las podemos ubicar en esta tabla de talles, que es la que tenemos aquí de este lado. Entonces, fíjense que tenemos las medidas, para que ustedes interpreten, serían medidas reales, son los contornos que tomamos. Pero luego, a esa medida real, yo le tengo que hacer una reducción del 30%. Es decir, que se va a achicar porque estamos utilizando telas elastizadas. Dentro de esta tabla de talles, fíjense que dice un cuarto contorno de cadera, que es la parte que una vez que ya está reducido nuestra medida de la cadera, la vamos a dividir en cuatro, porque trabajamos en cuartas partes. Y vamos a utilizar ahora esas medidas finales, que son las reducciones. Otra medida, que es la del alto de tiro, recuerden que es la que se toma desde la cintura hasta la base de la cola cuando están sentadas. Esa medida también se va a reducir y tiene una reducción del 5%. También acá tenemos diferentes talles, 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, si mi contorno, utilizando el talle 100, mi contorno de cadera, cuando lo tomo, me da un contorno de 100, a ese 100 yo le voy a reducir un 30%. Me va a quedar de 70 centímetros. Esa es la nueva medida que yo voy a tener porque estoy haciéndole la reducción. Entonces, esos 70 centímetros, al dividirlos en 4, me va a quedar de 17,5. Y ahí yo ya puedo empezar a trabajar para hacer el molde. Lo mismo con la altura de tiro. Si mi altura de tiro es de 30 centímetros, le voy a restar un centímetro, que es el 5%, y ahí voy a tener la nueva medida, ya que las telas elastizadas elastizan en el ancho y en el alto. Por eso se hace esa pequeña reducción. Teniendo en cuenta esto, ahí vamos a poder realizar nuestro molde de la tanga clásica. Para que ustedes se hagan una idea, esta es la tanga con la que vamos a terminar el trazado. Después vamos a tener el video de cómo es la confección. No es una tanga colalés, para que lo tomen en cuenta, así que van a ver que es un poquito más ancho, porque el molde es bastante simple de realizar. Nosotros vamos a partir, como les mencioné anteriormente, de esa tabla de talles que vimos al principio del video, no la del culot, y teniendo en cuenta que yo tengo un cuarto contorno de cadera que me va a dar 17,5, el ejemplo está realizado en el talle 100. En el ancho del molde, yo voy a poner la medida de contorno de cadera dividido 4, siempre con la reducción, y la altura de tiro, también con su reducción correspondiente, va a ser el largo del molde. Una vez que lo tracen a este rectángulo, lo ideal es que le pongan a cada vértice una letra A, B, C y D, y así tendremos nuestro primer rectángulo. Una vez finalizado el rectángulo, lo que vamos a hacer es, desde la base inferior, que vendría a ser el punto C, vamos a subir hacia arriba 8 centímetros, y luego de marcar esos 8 centímetros, vamos a volver a marcar, pero a 18 centímetros esta vez. Estas mismas medidas aplican a todos los talles que vimos en esta tabla de talles. Obviamente, se puede modificar si el talle excede por demás lo de que es el talle 4, en algunas pequeñas variaciones. Pueden subir, en vez de 18, pueden subir 20 centímetros, hacerlo un poquito más largo. Tengan en cuenta que la tanga es una bombacha de calce bajo, esto para que lo recuerden, pero eso es si por las dudas se excede por demás la medida. Y ahí trabajamos con medidas personalizadas. Entonces, marcamos el punto desde la base inferior 8 centímetros y desde la base inferior 18 para arriba. Es como van a tener 2 puntos. Una vez que hayan marcado esos 2 puntos, vamos a colocar en el primero, que fue a los 8 centímetros, la medida de nuestra entrepierna. Esto voy a volver a mostrarlo con respecto a lo que es la tabla de talles, porque vamos a trabajar con medidas que figuran acá. Es esta última de acá que dice entrepierna. Para el talle 1 son 4 centímetros, para el talle 2 son 5, para el talle 3 son 6 y para el talle 4 son 7 centímetros. Como el ejemplo está realizado en el talle 100, al ser 7, lo vamos a dividir a la mitad, porque si pongo 7 me va a quedar bastante amplio.
Esta misma medida de la entrepierna también se puede ver modificada si el talle es un poco más grande. No lo amplíen tan exageradamente, pero si supera el talle 100, pudiera llegar a ser entre 8 a 9 centímetros, dependiendo. Pero eso, una vez que realicen el molde, ahí lo podemos corroborar. Volviendo al molde, a los 8 centímetros, lo que vamos a colocar es en el punto inferior, acá, la medida de mitad de entrepierna. Si mi medida es 7, la mitad va a ser 3,5. Esto es porque el molde se va a construir cuando lo cortemos en la tela en espejo de frente. Por eso es un cuarto. Entonces marcamos en la base inferior 3,5 o la mitad de la medida de entrepierna que estén utilizando. Luego, a los 18 centímetros, vamos a colocar una recta que va a ser de 9 centímetros. Quiero mencionar que también la medida a los 8 centímetros también es de la medida del refuerzo, ¿sí? Que es de 3,5, lo mismo que se tiene acá abajo en la medida del entrepierna. Estos 9 centímetros también aplican hasta el talle 100. Si supera el talle 100, pudieran llegar a ser entre 12 a 14 centímetros, dependiendo siempre la medida con la que esté trabajando. Pero hasta el talle 100 casi siempre son 9 centímetros. Y esto aplica también a todos los talles. Una vez que hayan marcado esos 9 centímetros, lo que va a suceder es que van a trazar lo que me queda acá del excedente. En este caso no son 6 centímetros, suele ser un poquito más. Esta medida que me está sobrando acá, que también la voy a tener del otro lado cuando la espejo se va a hacer por 2 esta medida, es la medida que yo voy a colocar del elástico o de algún otro elemento que quiera agregar en el costado para cerrar la bombacha. Porque la tanga, voy a volver a poner la imagen con la que estábamos trabajando, el diseño, fíjense que acá es todo un elástico, pero acá tenemos reguladores, o acá que se ata a los costados. Entonces vamos a pensar cómo se va a cerrar desde el costado nuestra bombacha. Por eso, la medida que me sobra acá es la que yo voy a tomar a la hora de elegir el elástico. Una vez que ya medí cuánto tenía acá, lo que voy a hacer es cerrar en una curva hacia la medida final del entrepierna. Esta parte de acá. Y ahí terminamos con nuestro molde de la bombacha tanga clásica. Recuerden que este molde se destaca por ser bastante reducido de tamaño, se trabaja con el molde base. Este no es el molde del culot, quiero que lo sepan, es otro molde diferente. Y los moldes delantero y trasero de la tanga son iguales. O sea, pueden usar este mismo molde para la delantera y para la espalda. Lo único que tienen que dibujar aparte va a ser la medida del refuerzo, porque ese va a ir cortado en otra tela. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, que es el del armado de la confección de la tanga clásica. Nos vemos en próximos videos.